Y en este día, les dije hace un momentito, queremos recordar aquello que el Señor nos habló desde principio de año. Por eso considero que esto es tan fundamental. Hoy estamos empezando a, digamos, la semana pasada más bien empezamos el segundo semestre del año. Y quiero ahora recordar que necesitamos reafirmar aquello que se habló desde el principio. Bueno, hoy no tuvimos un tiempo de saludo entre nosotros, pero al final lo podemos tener. Pero quiero recordar y quiero que pensemos en esto. Si el Señor nos ha hablado desde el principio de año, no podemos simplemente ignorar aquella palabra. Necesitamos reafirmarla en este día. Y quiero que nos concentremos en ese sentido, en lo que Dios ha hablado, porque esto indudablemente es muy importante para nosotros, no solamente como individuos, como personas que caminamos, que intentamos hacer la voluntad divina, sino como iglesia, como cuerpo de Cristo, que es fundamental el saber que estamos todos caminando de una manera uniforme. Capítulo 5 de Lucas, los primeros 11 versículos, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Señor, te damos gracias una vez más, y en tu palabra encontramos, Dios mío, la dirección perfecta que necesitamos para nuestras vidas. Te pedimos entonces, Señor, que esa palabra, que es maravillosa, Dios mío, y que viene de los cielos, penetre a través del poder del Espíritu Santo en cada corazón. Que hoy recibamos, mi Señor, de nuevo, ese aliento fresco, maravilloso, a través del cual tú quieres fortalecer nuestras vidas, hacernos cada día, Señor, de acuerdo a tu voluntad, renovar en nosotros una imagen que se ha perdido por el pecado, mi Dios. Gracias, en tu palabra nosotros encontramos exactamente aquello que necesitamos para seguir adelante. Te pedimos entonces que esa palabra nos hable hoy y que seas tú directamente dirigiendo desde el trono de los cielos todo cuanto aquí se haga, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, simplemente recuerdo para los que no saben que cada año, prácticamente hacia finales de año, terminando, estamos hablando acerca de noviembre, diciembre, entramos en un tiempo, de manera particular entro en un tiempo de oración con el Señor, pidiéndole que nos dé guía, que nos dé una visión específica para el siguiente año. Realmente, y yo se los he compartido a todos ustedes, yo tomo esto de una manera bastante seria. Creo que necesitamos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, encontrar siempre dirección, encontrar guía, encontrar visión, pero de parte de Dios, por supuesto, porque nosotros representamos al pueblo de Cristo y nos reunimos para adorarlo a Él. Entonces convocamos a toda la iglesia y compartimos en un retiro a principio de año aquello que Dios nos ha mostrado y aquello con lo cual estamos desafiados a través de todo el año. Por eso es importante que en este día, y como les digo, al empezar este segundo semestre del año, recordemos aquellas palabras que el Señor nos habló. Durante el año hay hermanos que se acercan a mí y me dicen: pastor, realmente el Señor está cumpliendo con aquella palabra que me dijo, o sí, la verdad es que el Señor me ha guiado a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, cosas que no había hecho antes. Gloria a Dios, esto es lo importante. Al empezar el año 2015 el Señor nos dio una visión y algunos la pueden recordar, y yo sé que quizá la mayoría, porque esa visión tiene que ver directamente, de una manera específica, con nuevos comienzos. Esa es la visión de la iglesia El Sembrador del año 2015, nuevos comienzos. Ya hemos recorrido la mitad del año.
Estamos, como les digo, empezando esta segunda mitad. Es hora de evaluar, es hora de recordar, es hora de mirar. Y te pregunto entonces esta mañana, ¿has avanzado en tu vida espiritual? ¿Has avanzado en la renovación de tu vida, en lo que el Señor anhela, en el crecimiento que tú debes tener como hijo de Dios? ¿Estás empezando cosas nuevas para el Señor? ¿Te has reafirmado, te has fortalecido en tu vida de acuerdo a lo que el Señor desea? ¿O quizás dejarás que siga pasando el tiempo sin obedecer la voz de Dios que te ha llamado para servirle? Así que, mis queridos hermanos, es hora de emprender de nuevo este viaje, este caminar, este desafío. Creo que los seres humanos necesitamos ser desafiados, pero también necesitamos aprender a afrontar esos desafíos. ¿Y cómo los afrontamos? De acuerdo a lo que Dios nos dice. Este pasaje, un pasaje muy conocido, un pasaje muy importante para nuestras vidas, empieza hablando acerca de que Jesús está enseñando, estamos hablando casi que al principio de su ministerio, y la gente se agolpa, vienen cantidades, vienen multitudes. ¿Por qué? Porque hay una sed específica, hay una necesidad en la persona que están viniendo. Lo que dice la palabra es que ellos necesitan escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Mire qué maravilloso. Cuando encuentran esa palabra, cuando de verdad encuentran a alguien que no está hablando como los fariseos, que no está hablando como los religiosos, sino que tiene una voz que viene directamente, una palabra que viene directamente de los cielos, entonces las multitudes se agolpan. Vienen cantidades, hay montones de personas que están detrás de Jesús, y eso es lo que nos dice la palabra. Están allí al lado del lago de Genesaret, y entonces se siente una gran necesidad. Y Jesús está caminando allí, está viendo la multitud tan grande, entonces ve que hay dos barcas que están cerca de allí de la orilla, y le pide a los pescadores que les están usando que se acerquen para poder entrar en una de ellas y apartarse un poco de la multitud para seguir enseñando. Uno de aquellos pescadores era Simón. Al terminar la enseñanza, Jesús le dice: boga mar adentro. Ahora, el problema es que estos hombres habían estado trabajando toda la noche. El problema es que ellos venían exactamente de ese lugar. Ellos venían de la frustración. Ellos venían de tratar de hacer todas las cosas bajo su propia fuerza, bajo sus propios recursos, pero no habían logrado nada. Y ahora encuentran una voz diferente de parte de Jesús que les dice que tienen que regresar al lugar de donde no han sacado nada. Escuchen bien. Es el lugar donde ha habido frustración. Es el lugar donde ellos no han podido hacer absolutamente nada, aunque son pescadores conocidos, aunque saben absolutamente todo de aquel lago, aunque saben la hora específica, los momentos específicos, las cosas, los secretos, todo lo que un pescador puede llegar a saber. Sin embargo, han regresado con frustración. Y entonces viene la orden del Señor. Pero tiene que haber algo diferente. Escuchen, ¿cómo voy a volver yo a hacer lo mismo bajo las mismas circunstancias, aquello que no me ha servido para nada? ¿Por qué? Tiene que haber algo diferente. ¿Cuál es la diferencia? En la misma barca, es el mismo lago, son las mismas redes, son los mismos pescadores. ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Por qué tendría yo que hacer aquello que me está mandando el Señor? ¿Por qué tendría yo que volver al lugar en donde solo encontré frustración? ¿Por qué tendría que volver a intentar algo que antes no me dio resultado? Algo tiene que haber diferente. Y ahí está la clave de todo esto, la clave de este mensaje, porque tiene que haber una diferencia, mis queridos hermanos, definitivamente. Volver a hacer lo que había hecho antes, pero ahora con un factor que todo lo cambia. La diferencia, la gran diferencia, mis queridos hermanos, es que ahora está Jesús con ellos en la barca y que Él va a hacer las cosas de una forma diferente. Escuchen bien, Jesucristo en tu barca, Jesucristo contigo. Jesucristo en las mismas circunstancias que antes tenías, pero que ahora van a ser completamente diferentes, porque ahora Jesús es el que hace la diferencia. Jesús dice: boga mar adentro. Es Jesús quien ahora lo está llevando. Es ahora iniciativa del Señor, es a la manera de Él. Y Simón podría haber dicho: pero Señor, eso es exactamente lo que hicimos toda la noche. Estoy frustrado, mira, estoy hasta limpiando las redes porque no tengo nada, están completamente vacías. Esta no es la hora de pescar. Además, ¿qué van a decir los demás pescadores? Que nos hemos vuelto locos, esta no es la manera usual de la pesca. Y aparte tú eres un carpintero, ¿qué nos vas a enseñar a nosotros de la pesca si nosotros lo sabemos todo? Pero allí vino Simón y la palabra que cambió todas las cosas. Está bien, Señor, aunque no he logrado nada, aunque he tenido frustración, aunque no he alcanzado nada absolutamente, pero en tu nombre echaré la red. Wow. Y aquí se marcó toda la diferencia. En el nombre de Jesús fue volver a comenzar, pero ahora de acuerdo a la manera, de acuerdo al mandato, de acuerdo a la dirección, de acuerdo a la guía de Jesucristo que estaba en la barca con Simón. Mis queridos hermanos,
quiero que vamos captando el sentido de lo que Dios nos habló desde el principio de año. Cuando Jesús subió a la barca y lo dirigió, todas las cosas fueron diferentes. Simón y los demás aprendieron algo que también cada uno de nosotros debemos aprender, que una cosa es que tú trates de hacer todas las cosas en tus propias fuerzas, que te desgastes, que trates de hacer todas las cosas a tu manera, que tengas tus recursos, que tengas tu inteligencia y que tú digas, es que yo sé, es que yo conozco esto, es que yo soy sabio en esta situación, y que tú trates por todas las maneras de lograr alcanzar algo. Eso es una forma. Pero es muy diferente cuando es Jesús el que te envía, es Jesús el que te habla, es Jesús el que te abre los caminos, es Jesús definitivamente quien va guiando cada paso de lo que estás haciendo ahora. De alguna manera el Señor le estaba diciendo a Simón, todo va a cambiar en tu vida. Este ciclo se ha cerrado y vas a comenzar uno nuevo. Es un nuevo tiempo para ti, porque desde ahora serás, escúchame bien, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús está marcando un límite a la vida de alguien. Simón era un pescador. Simón era conocido allí en los alrededores y todos los demás que estaban con él. Todos sabían lo que hacían a diario. Se levantaban en la madrugada, se iban a la pesca y regresaban para encontrar su sustento diario. Pero el Señor le dice, ahora voy a marcar un límite que va a ser diferente para tu vida, porque desde ahora serás alguien diferente. Escúchame bien, porque esa es la palabra que Dios quiere colocar en tu corazón. Desde ahora serás. Esto marca un límite, esto marca una diferencia. Esto es, ahora vas a ser alguien que no eras antes. Ahora vas a tener recursos que no tenías antes. Ahora vas a mirar las cosas de una manera diferente que la que mirabas antes. ¿Me siguen? Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, desde ahora serás. Esa palabra le dijo el Señor a Simón, pero nos dice esta mañana y nos la reafirma a nosotros. Muchos dicen, ¿sabes qué? Tú eres un pobre fracasado. El Señor dice, desde ahora serás un victorioso conmigo. ¿Qué te parece? Quizás alguien dijo de ti que no tiene remedio. El Señor dice, desde ahora serás mi hijo amado. A lo mejor alguien dijo de ti que todo estaba terminado para ti, que no había nada que hacer. El Señor dice, desde ahora serás portador de un milagro para tu vida. Mire, la diferencia que hace el Señor en nosotros. Y yo sé que aquí hay muchas vidas que necesitan un empezar fresco en el Señor. Una renovación de los sueños que habían quedado olvidados. Un empezar de nuevo, pero ahora con la fortaleza que significa Jesús en tu barca. Un aliento de vida nuevo que te permite caminar durante todo este tiempo sabiendo quién es el que dirige la barca de tu vida. Simón pasa de las redes a la predicación de la palabra. De los peces a los hombres. De lo poco a las multitudes con Cristo. Del conocimiento teológico a la revelación del Espíritu. Del anonimato a ser el líder del avivamiento en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. Es lo que Dios puede hacer cuando el corazón humano se dispone en sus manos. Así que, escuchen bien, el Señor nos habló a principio de año de nuevos comienzos. ¿Qué significa nuevos comienzos? ¿Qué significa para ti eso? Significa que muchas veces hemos intentado cosas y que nosotros en realidad hemos encontrado frustración, pero que el Señor ahora quiere que tú empieces algo que va a marcar una diferencia, porque desde ahora serás alguien diferente en las manos del Señor. Y escuchen, porque la Biblia está llena de relatos así. ¿Recuerdan ustedes el paralítico al lado del lago del pozo de Betesda? 38 años allí tirado y no podía ser sanado hasta cuando Jesús llega a su lado y le ofrece el regalo de su poder y de su gracia. Escuchen, en ese momento el pensamiento de este hombre era de queja. Tenía al lado a Jesús y sin embargo no podía captar lo que estaba sucediendo en su vida. Estaba al lado allí el que podía levantarlo de su condición. Estaba al lado allí el que tenía el gran poder. Y sin embargo el paralítico seguía mirando hacia aquellos que no le habían ayudado por 38 años. Sin embargo vino Jesús y cambió su vida para siempre. Y le dijo, toma tu lecho y anda. Y ese hombre se levantó completamente sano de aquel lugar. Así que cuando el Señor habla de esa manera, este hombre ya nunca volvió a ser el mismo. Escuchen, 38 años tirado al lado del pozo, esperando que alguien se apiadara de él para poder meterse en el lago en el momento adecuado. Y sin embargo no había podido lograr nada. Pero llega Jesús y le cambia la perspectiva de la vida. Hasta ese día, ese hombre fue un paralítico. De ahí para adelante fue un hombre completamente sano en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. También para él había esa palabra. Desde ahora serás alguien diferente porque Jesús ha llegado a tu vida. Desde ahora podrás caminar. Desde ahora podrás mostrarle al mundo que de verdad hay alguien que es poderoso para cambiar las circunstancias de tu vida. ¿Lo entiendes hoy? ¿Recuerdan la mujer con el flujo de sangre? Intentó liberarse de ese flagelo por 12 años. Doctores, medicinas, ayuda por toda parte, lo que la ciencia pudiera hacer, pero nada le había sido útil.
hasta que llegó ese momento especial cuando Jesús no fue solamente alguien lejano para ella, sino aquel que a través de su poder le iba a dar un nuevo comienzo, y así exactamente sucedió. Esta mujer empezó de nuevo, pero ahora sabiendo que sobre ella había sucedido un gran milagro y que su vida iba a ser un gran testimonio para los demás. Escúchame, yo te pregunto esta mañana, ¿sobre tu vida ha habido algún milagro? Gloria a Dios. Porque esa es la obra sobrenatural de Dios sobre tu vida, para que ya no sigas siendo lo mismo que eras antes, sino que ahora seas alguien diferente, porque eres portador de un milagro, gloria a Dios. El milagro de la salvación, el milagro de ser portadores de la gracia divina, el milagro maravilloso de estar siempre cubiertos en la mano de Dios, el milagro maravilloso que el Señor hizo en la cruz del Calvario y que ahora se hace efectivo en nuestra vida, porque somos salvos por la gracia maravillosa que Él derramó sobre nuestras vidas. Milagro tras milagro en nosotros, porque Él tiene propósito para cada uno, y nosotros tenemos que entenderlo. Pero ahí están los desafíos. Los discípulos dejaron nada menos y nada más que las redes y la barca. Escuchen, cuando Dios te llama, hay algo que vas a tener que dejar, hay algo que vas a tener que soltar, porque estás aferrado a cosas del pasado, estás aferrada quizás a situaciones, a cosas, a pensamientos que no te dejan avanzar. Y cuando el Señor te llama, Él está mirando hacia adelante, aunque tú sigues mirando hacia atrás. Así que vas a tener que dejar algo. Y el Señor llama a los discípulos y les dice: desde ahora serán pescadores de hombres. Eso significa que hay que dejar algo atrás. Dejaron nada menos y nada más que las redes y la barca, que significaba su sustento. ¿Saben qué hubiera dicho cualquier persona? ¿Están locos? Las redes son tu sustento, tu seguridad. ¿Cómo van a dejar esas redes y esa barca? Y es ahí donde muchos se detienen, no les gustan los riesgos. Si los discípulos hubieran pensado de esa manera, jamás hubieran entrado a las filas del mundo cristiano, ni hubieran sido los precursores de todo un legado que nos dejó el Maestro. Pero ahí están los desafíos que hacen la vida emocionante, mis hermanos. ¿Qué pasaría si hoy Dios te hace un llamado para algo desafiante? ¿Estarías dispuesto a dejar atrás muchas de las cosas que te dan seguridad solo por ir detrás de un llamado de Dios? Eso fue lo que hizo Abraham, eso fue lo que hizo Moisés. Una y otra vez en la Biblia se nos narra de aquellos hombres y mujeres que obedecieron al llamado de Dios, que tuvieron que dejar una vida de comodidad para arriesgarse en las cosas de Dios, pero que al final salieron avante porque era Dios quien los estaba enviando. Imagínate cómo era la vida de aquellos hombres a los que escogió Dios para venir a sus caminos. Esos rudos pescadores de Galilea, el Señor los escogió, no eran aparentemente nada especiales. Hombres comunes y corrientes que día a día se levantaban para hacer las mismas cosas. Una vida rutinaria en la que simplemente se habían acostumbrado a hacer lo mismo de siempre. Levantarse temprano, tomar algo, luego salir, montarse en la barca e ir a buscar su sustento diario. Pero había algo que estaba a punto de suceder aquel día que cambiaría sus días rutinarios en algo maravilloso. Estos hombres encontraron el gran desafío de su vida. Fueron desafiados a vivir bajo una nueva forma de vida en el Señor. Y hoy el Señor quiere decirte que para ti también hay un llamado superior. Que es importante que tú entiendas el llamado de parte del Señor, para que abras tu corazón y puedas ir al desafío que el Señor quiere colocar sobre tu vida. No tengas miedo a los cambios. No le temas a los nuevos desafíos que vienen de parte del Señor, porque con Jesús siempre iremos por más. De simples pescadores a pescadores de hombres, de aldeanos sencillos a transformadores del mundo, de hombres y mujeres que no tenían muchos sueños a personas que revolucionaron el mundo con el mensaje que arrancó almas de la oscuridad y que nos lleva siempre a la luz admirable en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, necesitamos entender esto, la forma como Dios nos quiere llevar. El Señor, cuando ha resucitado, se para delante de todos los discípulos y les dice que toda autoridad ha sido dada. Es la autoridad de los vencedores, y Él se levanta y dice: mire, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Así que en el nombre de esa autoridad y ese poder, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Escuchen, el Señor no nos hizo un llamado para quedarnos sentados en la banca de la iglesia. El Señor no nos hizo un llamado simplemente para quedarnos sin hacer absolutamente nada, cruzados de brazos, mientras las cosas se van cayendo a nuestro alrededor. De ninguna manera. Todo lo contrario. El pueblo de Dios tiene que levantarse e ir hacia el mundo necesitado de escuchar de los labios de aquellos que han sido convertidos que sí hay esperanza, y que esa esperanza es viva porque se llama Jesucristo, que Él venció a la muerte, venció al pecado y venció al enemigo, y que nuestro Señor vive y reina para siempre y que su reino no tendrá fin, gloria a Dios. Entonces te pregunto esta mañana, si el Señor te desafía, ¿qué vas a hacer con ese desafío? Si el Señor te da un mandato, ¿qué vas a hacer con ese mandato? ¿Lo vas a ignorar o lo vas a tomar?
La Biblia dice que cuando vayan a la guerra, si hay alguno que es cobarde o pusilánime, que se devuelva para que no apoque el corazón de sus hermanos. Así es la guerra. Y nosotros, hermanos, estamos en guerra en este momento contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que desean destruir el cuerpo de Cristo. Estamos en guerra, aunque algunos no lo crean y sigan adelante como si nada estuviera pasando. Yo creo que ustedes leen los periódicos y miran las noticias de vez en cuando. Yo creo que ustedes se están dando cuenta de lo que está sucediendo hoy en día y las leyes que están sacando nuestros gobernantes allá en Washington y en diferentes lugares. Hay una abierta guerra contra los valores cristianos en este momento. Hay una abierta guerra de parte de quienes dirigen al país, que se están gozando con lo que están haciendo mientras están tratando de destruir los cimientos de la fe cristiana. Y yo no sé si te has dado cuenta o no, pero esto es una guerra espiritual y solo los valientes que están dispuestos a hacer las cosas a la manera de Dios son los que van a poder influenciar de manera positiva a sus familias, a sus comunidades y a sus ciudades. Pero los demás que se devuelvan y que sigan hundidos en su propia cobardía. Mis queridos hermanos, estos no son tiempos para estar entretenidos. Estos son tiempos para buscar lo que Dios quiere y hacer las cosas a su manera. Por eso es que Él nos desafía. Por eso es que el Señor viene con palabras para nosotros, para ponernos en marcha. Porque hay una casta diferente de personas que son obedientes al Señor, que son valientes, que aceptan los desafíos y que van adelante en su nombre. Nuevos comienzos. Escúchame bien. Esto implica nuevas formas de alcanzar lo que antes no habíamos podido alcanzar. ¿Recuerdan ustedes? Goliat, todos lo sabemos, lo aprendemos desde la escuela bíblica. Saúl no pudo con Goliat. El ejército entero israelí no pudo con Goliat. Pregunto yo, ¿significaba esto que ya nadie lo podría hacer? ¿Significaba que no había nadie que pudiera vencer a este gigante? Escuchen bien, porque esto es importante. Mis queridos hermanos, en el reino de Dios no hay gigantes invencibles. En el reino de Dios no hay ese tipo de gigantes. Así que allí donde muchos han fracasado, finalmente llegó uno que le creyó a Dios y lo venció. ¿Te das cuenta? Alguien puede hacer la diferencia. Porque no son los fracasos de los demás los que nos van a determinar por dónde vamos. De ninguna manera. No son los fracasados los que nos señalarán el camino. Es lo que diga Dios lo que va a marcar nuestro rumbo. Gloria a Dios. Es lo que diga Dios. Es lo que te diga el Señor. Es la forma que el Señor nos guíe en este día y en cada día de nuestras vidas. Cuando Jesús le pidió a Pedro que lo siguiera, Pedro dejó todo en ese momento. Pero si ustedes se dan cuenta, más adelante, cuando Pedro ha estado caminando con Jesús, cuando ha estado con Él acompañándolo en su ministerio, cuando ha sido testigo de todas las cosas que Jesús ha hecho, en determinado momento, cuando Jesús muere, también Pedro pierde la esperanza. Y entonces parece que todo se le derrumba. Y entonces Pedro vive una situación traumática porque vuelve otra vez atrás. Escúchame bien, eso pasa cuando las personas no han superado sus traumas y pueden volver otra vez al lugar de donde fueron sacados por parte del Señor. Pedro volvió a la barca, si ustedes recuerdan. Pedro volvió otra vez a lo mismo. Y hay muchas personas que desafortunadamente cuando pierden la esperanza vuelven atrás, vuelven a buscar el lugar donde se sentían cómodos, el lugar del pecado. Pedro no pudo bajar de su barca, regresó a lo conocido, volvió a buscar en aquello que se apoyaba, que era la pesca. Pero mis hermanos, ese no es nuestro lugar, porque fue de allí donde precisamente el Señor nos sacó. Si el Señor te ha sacado de una condición, no es para que regreses otra vez al mismo lugar, es para que mires hacia adelante. Tú ya no tienes nada que ver con esa barca, tú recibiste un llamado de parte de Dios y ahora tienes que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Así que quiero decirte esta mañana, y el Señor quiere decirnos, que es hora de que subamos a nuevos niveles espirituales. Es hora de que nos motivemos por las cosas que el Señor motiva. Estamos metidos de lleno en una obra que es transformadora, mis queridos hermanos. La iglesia del Señor ahora es cuando tiene que aceptar los desafíos que se están presentando. Ahora es cuando tiene que levantarse con valentía. Ahora es cuando tiene que mostrar el verdadero carácter de hijos de Dios. Por eso, cuando nosotros venimos a un lugar como este, no venimos simplemente a cantar un cántico. Venimos a adorar al que vive y reina para siempre. No venimos simplemente a escuchar una palabra. Venimos a que la palabra de Dios haga algo en nuestras vidas y nos transforme para siempre. Venimos a tener una comunión con los hermanos y a unirnos todos, a estar fortalecidos para ir hacia adelante en lo que el Señor desea de nuestra vida. Por eso necesitamos evaluar nuestra vida y, si es necesario, empezar de nuevo. Tú y yo somos parte de una obra que Dios está haciendo. Por eso no podemos evadirlo, no podemos simplemente decir que los demás lo hagan. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios.
Ya no es hora de seguir con vidas a medias, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Ya no es hora de seguir preguntándonos si Dios quiere algo de nosotros. Si estás aquí, si aún respiras, ¿lo estás haciendo? Gloria a Dios. Entonces Dios te está llamando a nuevos niveles espirituales este día. Y quizás no todos lo van a aceptar, pero el que lo acepte, el Señor le dará nuevas fuerzas y le dará nueva guía. ¿Tú has pensado lo que podrías llegar a ser si de verdad te decidieras, si te arriesgaras, si tuvieras más valor para explotar lo que ya Dios te ha dado? Mis queridos hermanos, seamos conscientes de lo que hoy en día somos como hijos de Dios. Una doctrina no tiene el poder para cambiarnos. Un credo religioso no tiene ese poder. Es solamente Jesús quien puede cambiarnos a través de su poder y su potestad para llegar a ser lo que nosotros necesitamos llegar a ser. Y Jesús está haciendo un llamado a personas que están dispuestas a arriesgar su comodidad para ir en pos de algo mucho más grandioso. Mire, cuando Jesús, recuerdan ustedes el capítulo 1 del libro de Josué, el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero escuchen, antes de esa palabra ya el Señor le había dicho lo más importante, porque Él le había dicho: como estuve con Moisés, estaré contigo. Escucha, wow, es una promesa de Dios para los suyos. Y entonces Josué no necesitaba nada más. Él había visto la mano de Dios con Moisés. Él había visto que Moisés, por donde iba, el Señor iba con él, que le había ordenado que abriera, que pusiera su vara y que abriera las aguas, que había visto cómo caía maná del cielo, que había visto todas las maravillas, las grandes cosas que Dios había hecho con Moisés. Y ahora la palabra para Josué es: de la misma manera que estuve con mi siervo, estaré contigo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan maravillosa! ¡Qué palabra tan reconfortante! Así que después de que le dice eso, le dice: esfuérzate y sé valiente. ¡Wow! Esa es la parte que le correspondía a él, esforzarse y ser valiente. Pero lo que le correspondía al Señor ya estaba absolutamente hecho. Y decía: mira, vas a encontrar gigantes, enemigos poderosos. Vas a ir a lugares difíciles de alcanzar. Vas a ir a pelear en ocasiones cuando ya estás agotado. Vas a ir a luchar batallas interminables y demasiado exigentes. Pero jamás olvides que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que nunca vas a estar solo. Y esa palabra el Señor la quiere colocar en nuestras vidas también cada día. Romanos 8:19 dice que la creación aguarda con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. ¿Entiendes esa palabra esta mañana? La creación está aguardando que tú te manifiestes como hijo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿No es algo extraordinario eso? Es una manifestación con identidad, con propósito, con posición y autoridad. La creación está expectante de lo que tú vas a hacer. El mundo espera en expectativa que seres humanos usados por Dios de una forma especial aparezcan y traigan a las naciones las verdaderas revelaciones de Dios. Pero la pregunta es: ¿vas a aceptar el llamado divino? ¿Vas a ser desafiado por Dios? No uses tu fe solamente en tiempos de crisis. No uses tu fe solamente en tiempos de angustia. También usa tu fe cada día de tu vida. No solo se pide en el lodo cenagoso de la desesperación, sino también cuando se escala la montaña hacia algo mejor. Así que de aquí en adelante, si tienes que mirar hacia atrás, que sea únicamente para recordar de dónde te sacó el Señor, que sea para acordarte que si no hubiera sido por Él, ¿dónde estarías hoy? El Dios del Evangelio, mis queridos hermanos, es un Dios grande y poderoso. Él no solamente transforma tu apariencia, sino cambia tu corazón. No te ofrece simplemente una cirugía facial para cambiar un aspecto externo de tu rostro, sino que te ofrece un trasplante de corazón para darte uno nuevo y renueva el espíritu dentro de ti. Mis queridos hermanos, el Señor quiere renovar en nosotros el llamado que nos hizo desde el principio de año. Es fundamental que nosotros podamos entenderlo bien. Nuestras vidas no son simplemente aguas estancadas. Nuestras vidas tienen que ser esos arroyos que van yendo hacia el lugar en donde el Señor nos quiere llevar. El agua que corre es el símbolo de vitalidad, de torrentes de bendición que fluyen sin cesar. Por eso tienes que entender lo que significa nuevos comienzos para ti. Tu vida es como ese torrente que nunca se detiene. Dios está haciendo una obra en ti. Él se propuso y la está perfeccionando y no se va a detener hasta que esté completa. La buena obra que Él empezó la perfeccionará y Él está en la tarea contigo. ¿Lo entiendes esta mañana? Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, una iglesia que no se desafía no va para ninguna parte. Yo te pregunto si en realidad tú estás desafiado por Dios para hacer algo. Te pregunto esta mañana si en realidad a través de la palabra del Señor ha llegado algo a tu vida que te desafíe, que te levante cada mañana con ansias, con deseo de hacer algo diferente. Que te ponga en contacto con la palabra poderosa de Dios para hacer algo que antes no habías hecho o para ir a lugares que antes no habías podido ir. Me pregunto si cada uno de nosotros aceptamos esos desafíos de parte de nuestro Dios para ir. Escuchen, Pedro en ese día solo tenía frustración.
Todos los pescadores sabían que no había nada que hacer, pero cuando llegó Jesús cambió la perspectiva absolutamente de todo. La palabra nos dice que habían tantos peces en las redes que tuvieron que llamar a los otros, y entre las dos barcas casi se hundían para sacar todo lo que el Señor había producido a través de ese milagro. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida similar? ¿Tú crees que donde solo encontraste frustración, ahora puedes encontrar multiplicación? ¿Tú crees que de esos lugares en donde solamente había aridez, ahora ya va a haber algo diferente porque Jesús te está llamando a ir a ese lugar? Claro que sí. La diferencia está, Jesús está ahí, Jesús está caminando contigo, gloria a Dios. Es el Señor que está llevando hacia ese lugar, aleluya. ¿Te das cuenta? Es la gran diferencia. Si Jesús está en tu barca, todas las cosas son diferentes. Te pregunto entonces, ¿está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús contigo? ¿Estás caminando de su mano? ¿Es el Señor quien te ha sacado de la condición en la que estaba y te ha llevado a la luz admirable en Él? Claro que sí. Tienes que ser consciente de esa verdad. Tú nunca caminas solo, caminas sola en este mundo. Ahora el Señor está siempre contigo. Por eso podemos atrevernos a soñar. Por eso podemos atrevernos a mirar la vida en una perspectiva diferente. Jesús está con nosotros, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Mis hermanos, imagínense ustedes una iglesia llena del Espíritu Santo, que atrae a los inconversos, que se moviliza para llegar a la comunidad, que muestra tanto amor en su corazón hacia los demás, hacia cada persona que llega, que sirve con todo su corazón a los niños, a los jóvenes que empiezan a tomar decisiones equivocadas, a las madres solteras que no cuentan con apoyo de nadie, ancianos que viven solitarios, que no pueden ni siquiera organizar sus casas, a muchas personas que no tienen ni siquiera alimento para poner en sus mesas. Imagínense ustedes una iglesia que puede ayudar a los deshabilitados de la mejor manera, que ayuda a misioneros en distintos lugares, que se multiplica y abre otros ministerios, que causa impacto en la comunidad y se convierte en una luz en medio de tanta oscuridad. Una iglesia que enseñe la Biblia adecuadamente, que prepare líderes que sirvan en el presente y en el futuro y que acepte los desafíos de parte de Dios. Es eso lo que Dios está pidiendo de nosotros, mis hermanos. Es eso lo que pide de ti este día, lo que pide de ti, de cada uno de nosotros, que aceptemos los desafíos que están en su palabra. Mis queridos hermanos, nosotros podemos decir, o muchas personas pueden decir, es que yo no he visto a Dios, es que yo no sé cómo es Él. Pero si tú conoces las promesas de la Biblia, entonces tú sabes el carácter que Dios tiene. Y sigue esas promesas, sigue esas palabras. El Señor tiene algo para ti que es mejor de lo que has vivido hasta ahora. Y tú puedes experimentarlo, llegar a recibirlo, o simplemente quedarte en la parte de atrás, donde muchos eligen la comodidad de sus vidas. Esto no es ilusorio, mis hermanos. Esto no es simplemente un sueño. Esto es algo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Así como fuimos desafiados a principio de año, el Señor quiere renovar ese desafío en nosotros, en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Nuevos comienzos, escucha bien, nuevos comienzos, pero ahora con Jesús en la barca. ¿Qué te parece? ¿No te parece algo extraordinario? Gloria a Dios. Ponte de pie esta mañana y oremos al Señor para que el Señor nos dé la